¿Alguna vez has sentido un escalofrío al entrar en un pueblo desconocido? En Estados Unidos existen lugares donde la hospitalidad no existe y las miradas de los extraños te dicen que no eres bienvenido. Desde calles donde la ley parece no haber llegado, hasta pueblos con secretos que los locales prefieren ocultar. Hoy vamos a recorrer las 10 ciudades donde incluso los residentes te advierten. Si te queda poca gasolina, mejor sigue conduciendo hasta que el tanque se agote. ¿Alguna vez has sentido un escalofrío repentino al entrar en un pueblo desconocido, como si 1000 ojos te observaran desde las sombras de ventanas rotas? En Estados Unidos existen lugares donde la legendaria hospitalidad americana simplemente no existe. Son zonas donde las miradas de los extraños no son de curiosidad, sino de advertencia directa. No eres bienvenido aquí. Desde calles donde la ley parece haber sido olvidada hace décadas, hasta pueblos con secretos tan oscuros que los locales prefieren ocultarlos bajo un manto de silencio hostil. Hoy vamos a recorrer las 10 ciudades donde incluso los residentes más curtidos te dan el mismo consejo. Si te queda poca gasolina, no te detengas, mejor sigue conduciendo hasta que el tanque se agote por completo o el coche se detenga solo en un lugar seguro. Prepárate, porque este no es un viaje de turismo, es una guía de supervivencia por la América que nadie quiere mostrarte. Estados Unidos es a menudo proyectado al mundo como una tierra de oportunidades infinitas, con sus rascacielos de cristal en Nueva York y las playas doradas de California. Sin embargo, existe una realidad paralela, una geografía del abandono que se extiende por el corazón del país. Estamos hablando de ciudades que fueron el motor del mundo durante el siglo XX y que hoy son esqueletos de hormigón y acero. El fenómeno de las ciudades donde no debes detenerte no es una exageración de Internet. Es el resultado de décadas de desindustrialización, corrupción sistémica y una crisis de opioides que ha devastado comunidades enteras. En estos lugares, la infraestructura no solo está vieja, está colapsando. Verás puentes con redes para atrapar los trozos de concreto que caen, semáforos que nadie respeta y una ausencia total de patrullas policiales en los barrios más necesitados. Lo que hace que estas ciudades sean especiales, en el sentido más aterrador de la palabra, es la atmósfera. Es esa sensación de que has cruzado una frontera invisible hacia un territorio sin ley. Aquí, un forastero con un coche limpio y una cámara es visto como una anomalía, un blanco o, peor aún, una amenaza. En las próximas secciones, analizaremos no solo el peligro estadístico, sino las historias humanas y los eventos históricos que convirtieron a estos lugares en zonas de exclusión. Vamos a profundizar en por qué la propia gente que llama a estos sitios hogar te diría que sigas de largo. No se trata solo de crimen, se trata de una desesperación tan profunda que ha cambiado las reglas de la interacción humana. Ajusta tu cinturón, bloquea las puertas y acompáñame en este recorrido por las ciudades donde detenerse es la última opción. Gary, Indiana, es quizás el ejemplo más puro de lo que ocurre cuando una ciudad de una sola industria pierde su alma. Fundada por la U.S. Steel en 1906, fue diseñada para ser la utopía del trabajador metalúrgico. Durante décadas, sus calles estaban llenas de familias prósperas y el aire olía a progreso, aunque ese progreso fuera el humo de las chimeneas. Hoy, ese humo se ha disipado para revelar un paisaje que parece sacado de una zona de guerra. Con más de un tercio de sus edificios completamente abandonados, Gary es un laberinto de peligros. No se trata solo de la estética de la ruina, es el hecho de que en Gary, la policía ha tenido que lidiar con tasas de homicidios que, en sus peores años, superaban a las de ciudades 10 veces más grandes. Los locales advierten que detenerse en una gasolinera en la zona sur de la ciudad es una apuesta de alto riesgo. Los asaltos a mano armada son tan comunes que muchos residentes han desarrollado una especie de sexto sentido para evitarlos, un sentido que tú, como visitante, no tienes. Un ejemplo concreto es el famoso City Methodist Church, una joya arquitectónica ahora en ruinas que atrae a fotógrafos urbanos. Muchos de ellos han regresado a sus coches solo para encontrar los cristales rotos o, en casos peores, han sido asaltados dentro de la propia iglesia. La ciudad sufre de una falta de ingresos fiscales tan severa que el mantenimiento de las calles es inexistente. Caer en un bache profundo en una zona solitaria de Gary puede significar quedar varado en un lugar donde nadie vendrá a ayudarte, y donde los que se acerquen podrían no tener las mejores intenciones. La recomendación de los locales es simple. Si vas de Chicago a Detroit, mantente en la Interestatal 90 y no sientas la tentación de explorar. Gary es un recordatorio de que cuando el trabajo se va, la esperanza lo sigue de cerca, dejando un vacío que el peligro llena rápidamente. Cruzar el puente desde la próspera Street, Louis, Missouri, hacia East Street, Louis, Illinois, es como pasar de una película en color a una pesadilla en blanco y negro. Esta ciudad ha sido calificada repetidamente como la más peligrosa de Estados Unidos en relación a su población. Aquí, el colapso no es solo económico, es institucional. Hubo un tiempo en que la ciudad estaba tan quebrada que tuvo que entregar su ayuntamiento a un particular para pagar una deuda judicial.
Imagina vivir en un lugar donde el gobierno local es tan disfuncional que los servicios básicos son un lujo. Los locales te dirán que si tu coche se avería aquí, tu prioridad no debe ser llamar a una grúa, sino buscar un lugar con gente y luz inmediatamente. La delincuencia en East Street, Louis, es oportunista y agresiva. Las bandas locales controlan territorios específicos y cualquier vehículo desconocido es vigilado de cerca. Un problema añadido es la infraestructura de transporte. La ciudad está llena de pasos a nivel de trenes que pueden mantenerte detenido durante 20 minutos. Para un forastero, estar atrapado en un coche inmóvil en una calle desierta de East Street, Louis, mientras un tren de carga pasa lentamente es una experiencia aterradora. Las historias de carjackings o robos de vehículos con violencia son el pan de cada día. Incluso los servicios de emergencia a veces dudan en entrar en ciertos vecindarios sin escolta adicional. La desolación es tal que hay manzanas enteras donde la naturaleza ha reclamado el asfalto, creando una jungla urbana donde es fácil esconderse y difícil escapar. Si tu GPS te sugiere un atajo por aquí para evitar el tráfico del puente, ignóralo. La seguridad de tu familia vale mucho más que unos minutos de tiempo. Cairo es una ciudad que parece estar hundiéndose, no solo en el barro de los ríos Mississippi y Ohio que la rodean, sino en su propia historia de odio y abandono. En su apogeo, Cairo era un puerto fluvial vital, pero hoy es un pueblo fantasma habitado por personas que parecen haber perdido toda conexión con el mundo exterior. Lo que hace que Cairo sea un lugar donde no debes detenerte es su atmósfera de hostilidad latente. Las tensiones raciales de los años 60 nunca se resolvieron, simplemente se congelaron en el tiempo. Al conducir por su calle principal, verás edificios señoriales de la época victoriana con las puertas tapiadas y carteles de no trespassing que parecen advertencias de muerte. No hay supermercados, no hay hospitales funcionales y las pocas gasolineras que quedan parecen escenarios de una película de terror de los años 70. Los locales son extremadamente desconfiados. Si te detienes a preguntar por una dirección, es probable que recibas una respuesta cortante o una mirada de desprecio. Existe una leyenda local sobre la maldición de Cairo, y al ver la decadencia absoluta, es fácil creerlo. El peligro aquí no es solo el crimen común, sino el aislamiento total. Si tienes un problema médico o mecánico en Cairo, estás por tu cuenta. La ciudad está tan aislada geográficamente que la ayuda externa tarda una eternidad en llegar. Es un lugar donde el silencio es tan pesado que puedes oír tus propios latidos, y donde cada sombra parece moverse. Los viajeros experimentados saben que Cairo es un lugar para observar desde la ventanilla del coche a 60 millas por hora, nunca para poner un pie en el suelo. Camden ha sido durante mucho tiempo el patio trasero olvidado de Filadelfia. Mientras que su vecina al otro lado del río Delaware ha visto un renacimiento urbano, Camden se ha quedado estancada en una lucha constante contra la pobreza extrema y la violencia de las bandas. Durante años, la policía de Camden fue tan ineficaz que el departamento fue disuelto y reemplazado por una fuerza del condado. Aunque esto ha reducido ligeramente las estadísticas, la realidad a pie de calle sigue siendo brutal. Camden es un centro logístico para el tráfico de drogas en la costa este, y eso significa que hay mucho dinero y muchas armas circulando por manos equivocadas. Los locales advierten que hay zonas rojas donde ni siquiera ellos entran después del atardecer. Si te pierdes y terminas en una de estas zonas, notarás que la gente en las esquinas empieza a comunicarse mediante silbidos o señas. Están señalando tu presencia. Un error común de los turistas es intentar visitar el acorazado USS New Jersey o el acuario y tomar un giro equivocado al salir del estacionamiento. En cuestión de 2 manzanas, pasas de una zona turística vigilada a un entorno donde los edificios están cubiertos de grafitis de bandas y el aire se siente cargado de amenaza. Las gasolineras en Camden suelen tener mostradores de cristal a prueba de balas de 3 pulgadas de espesor, y por una buena razón. No es raro que se produzcan tiroteos a plena luz del día por disputas territoriales. La recomendación es clara. Visita las atracciones del puerto si debes hacerlo, pero planea tu ruta de salida con precisión militar y no te desvíes ni un metro. Pine Ridge es un lugar que desafía la comprensión de lo que significa la pobreza en un país desarrollado. Como sede de la Reserva Oglala Lakota, es un territorio de una belleza natural sobrecogedora que contrasta dolorosamente con la miseria humana que alberga. Aquí, la tasa de desempleo supera el 80% y la desesperación ha llevado a una crisis de salud pública sin precedentes. Pero, ¿por qué los locales advierten a los viajeros que no se detengan siglos de promesas rotas por parte del gobierno? Esto se traduce a veces en una hostilidad directa hacia los turistas que pasan por la reserva de camino al Monte Rushmore o a las Badlands. El alcoholismo, a pesar de la prohibición, es rampante, y esto genera situaciones impredecibles en las carreteras. Es común encontrar peatones caminando por la calzada en mitad de la noche en zonas sin iluminación, o conductores bajo la influencia.
Si te detienes en Pine Ridge, es muy probable que seas abordado por personas en situaciones desesperadas pidiendo dinero, y estas interacciones pueden escalar rápidamente si no se manejan con extrema cautela. Además, la infraestructura es casi inexistente. No hay señales de tráfico claras, los baches pueden destruir un neumático en segundos y la cobertura de telefonía móvil es nula en grandes áreas. Quedarse varado en Pine Ridge no es solo un inconveniente, es una situación de supervivencia. La falta de servicios de emergencia significa que una simple avería puede convertirse en una pesadilla de varios días. Los propios residentes te dirán que, por tu seguridad y por respeto a su privacidad en medio de su lucha, lo mejor es transitar por las carreteras principales sin detenerte. Flint se convirtió en el símbolo nacional de la negligencia cuando se descubrió que su suministro de agua estaba contaminado con plomo, afectando a miles de niños de forma irreversible. Pero la crisis del agua fue solo el último clavo en el ataúd de una ciudad que ya estaba muriendo. Flint es hoy un lugar de una dureza extrema. La pérdida de empleos en General Motors dejó a la ciudad con una base impositiva tan pequeña que no pueden permitirse mantener las luces de la calle encendidas en muchos barrios. Esto ha creado un paraíso para la actividad criminal nocturna. Los locales advierten que detenerse en Flint es arriesgarse a ser víctima de un robo violento o de un fuego cruzado. Hay una sensación de anarquía en el aire. Los coches circulan sin placas, la gente quema basura en los patios para calentarse y la policía tarda horas en responder a crímenes que no consideran prioritarios. Un ejemplo de la peligrosidad de Flint es su tasa de incendios provocados. Hay tantos edificios abandonados que los pirómanos actúan con impunidad y el departamento de bomberos está constantemente desbordado. Si te detienes en una tienda local, notarás que la tensión es palpable. Los clientes y los dueños están siempre en guardia. No es un lugar para el turismo de ruina urbana a menos que sepas exactamente lo que haces y vayas acompañado. La mayoría de los que viven allí te dirán que si tienes la oportunidad de pasar de largo, la aproveches. Flint es una ciudad herida que no tiene paciencia para los curiosos. Bessemer es una ciudad que a menudo pasa desapercibida en los radares nacionales, pero que consistentemente aparece en el top de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Situada a las afueras de Birmingham, Bessemer sufre de una combinación letal de pobreza generacional y una cultura de violencia que se ha normalizado. Lo que hace que Bessemer sea tan peligrosa para el viajero es que no parece tan muerta como Gary o Cairo. Hay actividad, hay gente, pero esa actividad es a menudo peligrosa. Las estadísticas de crímenes violentos aquí son astronómicas. Los locales te advertirán que incluso ir al supermercado después de las 6 de la tarde es un riesgo que prefieren no tomar. Los robos en los estacionamientos y los asaltos en las gasolineras son tan frecuentes que la mayoría de los residentes viven en un estado de hipervigilancia. Un factor que aumenta el peligro es la presencia de bandas que utilizan la ciudad como punto de distribución para el sureste del país. Esto trae consigo un nivel de armamento en las calles que es aterrador. Si te detienes en Bessemer y pareces perdido, te conviertes inmediatamente en un objetivo. No hay una zona segura clara. El peligro es difuso y puede surgir en cualquier esquina. Los residentes que han vivido allí toda su vida te dirán que la ciudad ha cambiado, que el respeto que existía antes ha desaparecido y que ahora cualquier pequeña disputa se resuelve con violencia. Si tu ruta te lleva por la Interestatal 20, asegúrate de haber llenado el tanque en Birmingham o más al sur, porque Bessemer no es el lugar donde quieres que se encienda la luz de la reserva. Moviéndonos hacia el oeste, llegamos a Stockton, una ciudad en el Valle Central de California que ostenta el récord de ser una de las ciudades más grandes de Estados Unidos en declararse en bancarrota. Stockton es un lugar donde la promesa de la agricultura y el comercio se convirtió en una pesadilla de ejecuciones hipotecarias y crimen organizado. A diferencia de las ciudades del Cinturón del Óxido, Stockton tiene un aspecto más moderno, pero no te dejes engañar. La violencia de las bandas aquí es de las más sofisticadas y brutales del país. Los locales advierten que detenerse en los vecindarios del sur de la ciudad es una imprudencia total. Stockton es un punto estratégico para los carteles y las bandas de prisiones, lo que significa que la violencia no es solo aleatoria, sino profesional. Los tiroteos desde vehículos en marcha son una ocurrencia semanal. Un problema particular para los viajeros es el robo de catalizadores y de vehículos completos. Dejar tu coche desatendido por 5 minutos en Stockton puede significar que no lo vuelvas a ver. Los residentes te dirán que incluso en las zonas que parecen bien, hay que estar alerta. La ciudad ha luchado por contratar suficientes policías, y los que hay están tan saturados que los delitos contra la propiedad ni siquiera se investigan. Si estás conduciendo por la Ruta 99, Stockton puede parecer un buen lugar para parar a comer, pero los locales te sugerirán que sigas hasta Lodi o Sacramento. La atmósfera en Stockton es de una tensión constante, como si algo estuviera a punto de romperse en cualquier momento. Para cerrar nuestra lista, debemos mencionar un lugar que es peligroso por razones completamente diferentes, pero donde el consejo de ni te detengas es más literal que en cualquier otro sitio.
Centralia es un pueblo que está siendo devorado por un incendio subterráneo en una mina de carbón que lleva ardiendo desde 1962. El gobierno de Estados Unidos ha revocado el código postal y ha demolido casi todas las casas, pero todavía quedan unos pocos residentes que se niegan a irse. Detenerse en Centralia es peligroso para tu salud física inmediata. El suelo es inestable y puede colapsar en cualquier momento, creando sumideros que emiten gases tóxicos como el monóxido de carbono. Los locales que quedan son extremadamente hostiles con los curiosos, cansados de décadas de turismo de desastre. Hay señales por todas partes advirtiendo del peligro de muerte, pero la gente sigue yendo para ver la carretera del Graffiti, un tramo de la Ruta 61 que se agrietó y fue abandonado. Sin embargo, el peligro de los gases es real y silencioso. Puedes estar caminando y, de repente, encontrarte en una zona con poco oxígeno. Además, la inestabilidad del terreno significa que tu coche podría quedar atrapado en una grieta que se abre bajo el asfalto. Los pocos que aún viven allí te observarán desde lejos, y no dudarán en llamar a las autoridades o pedirte que te vayas de forma agresiva. Centralia no es un parque temático, es una zona de desastre activa. El mejor consejo es ver las fotos en internet y no arriesgar tus pulmones ni tu vida en un lugar que la tierra está intentando tragar. Aunque técnicamente es un barrio dentro de Los Ángeles, Skid Row funciona como una ciudad propia con sus propias reglas y peligros. Es una zona de aproximadamente 50 manzanas donde se concentra una de las mayores poblaciones de personas sin hogar de Estados Unidos. Pero no te equivoques, no es solo un lugar de pobreza. Es una zona de guerra urbana donde el tráfico de fentanilo y metanfetamina ha creado una crisis de seguridad sin precedentes. Los locales de Los Ángeles te dirán que si tu GPS te indica que atravieses ese Skid Row para evitar el tráfico del downtown, bloquees las puertas y no te detengas por nada. Las aceras están completamente cubiertas por tiendas de campaña, dejando apenas espacio para que los coches circulen. En este entorno, los brotes de violencia psicótica debido al consumo de drogas son constantes. Es común ver a personas en medio de la calle sufriendo crisis mentales graves, y si golpeas accidentalmente a alguien o te detienes demasiado tiempo, puedes verte rodeado por una multitud hostil en segundos. La policía de Los Ángeles a menudo patrulla solo en parejas o grupos grandes, y su capacidad para intervenir en robos menores es casi nula. Los conductores relatan historias de personas que saltan sobre sus capós o intentan abrir las puertas en los semáforos. La atmósfera es de una desesperación eléctrica. No hay servicios para turistas, no hay lugares seguros para aparcar y el riesgo de contraer enfermedades o ser víctima de un pinchazo con una jeringuilla es real. Skid Row es el recordatorio más crudo de que incluso en las ciudades más ricas del mundo, existen agujeros negros de miseria donde la civilización parece haberse detenido. Recorrer estas ciudades nos obliga a confrontar una realidad incómoda. El progreso no es hasta el infierno subterráneo de Centralia, son advertencias vivientes de lo que sucede cuando la economía, la política y la sociedad fallan simultáneamente. Pero más allá de las estadísticas de crimen y los edificios en ruinas, lo que realmente define a estas ciudades es el consejo de sus propios habitantes. Ellos conocen la realidad de sus calles mejor que nadie, y si ellos te dicen que no te detengas, es por una razón basada en la experiencia y la supervivencia. ¿Alguna vez has pasado por una ciudad que te dio ese presentimiento de que debías salir de allí lo antes posible? ¿Has tenido algún encuentro extraño en alguno de los lugares que mencionamos hoy? Queremos conocer tus historias, así que déjalas en los comentarios. Tu experiencia podría ayudar a otro viajero a mantenerse a salvo. Si este video te ha resultado útil o fascinante, por favor dale a like y suscríbete. Tu apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote las realidades más crudas y curiosas de nuestro mundo. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje. Y recuerda, la próxima vez que el GPS te sugiera un atajo por un pueblo que parece demasiado silencioso, quizás sea mejor quedarse en la autopista. Conduce con cuidado y nos vemos en el próximo video.